¿Todos ven la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya, está bien. A ver. Bien, vamos a empezar con el perfil de proyecto sociocomunitario productivo. ¿Ya? Y bien, vamos a empezar, ¿listo? Bien, perfil sociocomunitario productivo. Nos vamos a enfocar más que todo en qué es un proyecto comunitario. Puede ser para una OTB, puede ser para una comunidad. Y lo que me interesa es qué cosas puedo aportar como cursante de la materia de taller de grado. Entonces, debo hacer un perfil, ¿ya? Un perfil sociocomunitario productivo es lo siguiente, ¿no? Conjunto de acciones para conseguir una meta, ¿no? Establecida de manera que la comunidad se beneficie. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué trabajo, carácter comunitario, proceso dinámico participativo, construcción, consenso con la comunidad, orientación y transformación a la realidad vinculada a las especialidades? En el caso de ustedes, hay que hacer una transformación dentro de una comunidad. En la especialidad que ustedes manejan puede ser la especialidad de electricidad o puede ser la especialidad, por ejemplo, de la parte económica, podría ser la especialidad incluso de agronomía, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, se puede hacer un proyecto sociocomunitario productivo. En este proyecto, en la presentación del perfil de proyecto sociocomunitario productivo, se debe hacer un documento en tamaño de hoja carta, un espacio de 1.5 en el margen izquierdo, ¿no? Perdón, la letra 1.5 en el margen izquierdo, 3.5 en el margen derecho superior e inferior, 3 centímetros. El tipo de letra que puedo utilizar es Tomzai, el Arial o el Calibri, el número 12. Su extensión no será inferior a 13 hojas ni mayor a 20. Entonces, debemos manejar ese margen en el proyecto sociocomunitario productivo. ¿Qué cosa es lo que va a tener en el proyecto sociocomunitario productivo? ¿No? Las cualidades del proyecto sociocomunitario productivo están en lo siguiente, ¿no? Están orientadas hacia una solución de un problema concreto a la comunidad, permite integrar las áreas y saberes de conocimientos en global y la parte holística de conocimientos. El aprendizaje se realiza en estrecha relación con la comunidad y el contexto. En este caso, por el contexto, vamos a hacer la parte educativa. Desarrolla un aprendizaje cooperativo y comunitario integrando las capacidades y cualidades, ¿no? Personales tanto del estudiante y como de la comunidad, ¿no? Investigación sistemática y recuperación de saberes propios e integración de conocimientos científicos y acciones transformadoras, ¿no? Seguimos. En el caso, por ejemplo, del proyecto, en el sociocomunitario tenemos situación actual, ¿no? Hay un proyecto en que se va a reflejar, digamos, la realidad que se encuentra y vamos a dar solución a ese problema. Entonces, debemos dar solución a ese problema para tener el proyecto para una comunidad, ¿no? Seguimos. Cuando hablamos del modelo de perfil de proyecto sociocomunitario productivo, vamos a tener una carátula que es lo mismo que tiene el proyecto, el perfil de proyecto de grado, un diagnóstico de fundamentación. En el caso, por ejemplo, de aquí tenemos que fundamentar el proyecto para la comunidad, contextos de elección y localización, actores que intervienen, beneficiarios primarios, secundarios, que va a ser después, por ejemplo, objetivos general, específico, un plan de acción, cronogramas responsables, recursos físicos, presupuesto y una referencia bibliográfica. Solamente esto va a tener
un perfil de proyecto, ¿no? Seguimos. Cuando hablo de la carátula, todo documento, perfil de proyecto comienza siempre con las letras, ¿no? Y una figura de dots principales, que pueden ser el título del proyecto, título que debe ser claro y preciso, ¿no? Nombre de la institución y la carrera, nombre y apellido de los postulantes, logotipo institucionales, fecha de elaboración del perfil, ¿no? El título debe ser con exactitud usando menor número de palabras en el tema y el alcance central de la propuesta de trabajo comunitario. Seguimos. Cuando hablamos de la carátula, en la carátula, al igual que el proyecto de grado, tiene estas características, tiene los logotipos, ¿no? Tiene el logotipo de la institución que está en la tapa mismo. Aquí tenemos la carrera y la letra, por ejemplo, arriba negrilla es mayúscula. El título del proyecto, ¿qué proyecto va a ser? El proyecto que estoy optando podría ser socio comunitario productivo, ¿no? Nombre y apellido de los postulantes y el tutor, ¿no? Entonces, todo esto en una carátula. Esta carátula va a servir como, por ejemplo, para que presenten el proyecto final. Bien, seguimos. Cuando hablo del índice, el índice, por ejemplo, establece los subtítulos y bibliografía del proyecto. Todos los puntos o títulos principales, subtítulos importantes, sirven de referencia exacta para la sesión del perfil de proyectos de socio comunitario productivo, ¿ya? Cuando hablo de la parte del diagnóstico, en el diagnóstico debo hacer lo siguiente, ¿no? Debo integrar los elementos, ¿no? Los elementos que conforman a la comunidad, sus características sociodemográficas, socioculturales, niveles educativos, sistema de salud, necesidades, problemas y recursos y comportamiento comunal, ¿no? Es una forma de ordenar los datos e información sobre cómo es el problema, qué tiene determinada la realidad, ¿no? Identificar el problema, priorizar. ¿Cómo debo hacer? Mediante lluvia de ideas, un FODA, un árbol de problemas. Debo utilizar esas estrategias para encontrar qué dificultades tiene una comunidad. Entonces, puedo hacer incluso reuniones compartidas, ¿no? Entre una OTB, podría ser incluso un distrito, entonces que puedo tener esas prioridades para esa reunión. Yo como participante para este proyecto puedo estar en la reunión y escuchar, digamos, las demandas, ¿no? Entonces eso llegaría a enfocar el caso del diagnóstico y fundamentación del proyecto sociocomunitario productivo. Otro aspecto que debo manejar es el árbol de objetivos y el FODA, ¿no? El árbol de objetivos tiene unos fines que busca gracias al objetivo general, ¿no? Y desenfocado siempre en objetivos específicos que me va a ayudar a cumplir este objetivo, llegando a unas metas que uno quisiera cumplir, ¿no? Entonces, las raíces están en los objetivos específicos, el tronco genérico que va a tener el objetivo general para encontrar el fin es el fruto que estoy buscando para el proyecto, ¿no? En el caso del FODA, el FODA, por ejemplo, es ¿qué dice el FODA? Es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En la parte de fortalezas son capacidades en las áreas claves, ¿no? Recursos financieros adecuados, es una forma, ¿no? Buena imagen de los compradores, propiedad de tecnología, ¿no? Entonces, esas situaciones tengo, ¿no? Digamos, no hay debilidades, por ejemplo, no hay dirección, no se dirige, ¿no? Estas debilidades debo convertirlos en fortalezas, ¿no? Falta de oportunidad, ¿no? Seguimiento deficiente al planteamiento, ¿no? A las oportunidades, ¿no? Atender, por ejemplo, a un grupo de clientes, ingresar a nuevas oportunidades para lograr, entonces, complacencia entre los compañeros, a los rivales, y el crecimiento más óptimo para que surja, digamos, en este caso, la OTB. Las amenazas van a venir de afuera, ¿no? Entrada en competencia con otros que son menores, o sea, pueden haber competencias del otro barrio que mejore y el otro barrio no. Entonces, incrementa en las ventajas y el crecimiento lento, digamos, del mercado. En este caso, hablamos de una situación de trabajo.
Cuando hablamos de la contextualización, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, dónde se ubica, ¿no? La localización, dónde se realiza el contexto, ¿no? Puede ser un barrio, puede ser un distrito, puede ser incluso una comunidad. Que describir las características, la parte social, cultural o económico, ¿no? Es bien fundamental si, digamos, se puede hacer un proyecto, ¿no? Que mejore, digamos, el aspecto social y cultural. ¿Qué debo describir, no? Debo describir el lugar, ¿no? Con qué colinda, la parte económica, cantidad de personas, qué ingresos, por ejemplo, tiene ese barrio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo hacer de la parte particular? Debo llegar a lo general, ¿no? Entonces, para descifrar qué cosa es lo que tiene un proyecto en una OTB, ¿no? Actores que intervienen, ¿no? Van a ser, por ejemplo, la unidad educativa, podría ser la institución, el instituto tecnológico, las alcaldías, la alcaldía, las ONGs, ¿no? Y aquí falta, por ejemplo, las OTBs que intervienen en este proyecto. ¿Ya? Otro aspecto que es bien fundamental, los objetivos generales, al igual que el proyecto de grado, es lo mismo. Lo que tenemos que expresar el fin concreto y orientación de la investigación debe estar vinculado al título, ¿no? Entonces, esto debe estar identificado con el título. Los específicos van a ser las variables y dimensiones, que son temas a desarrollar, ¿no? Y debes responder al objetivo general, ¿no? El objetivo, el verbo infinito, por ejemplo, son verbos que van a determinar el proyecto. Entonces, eso llegaría a ser, por ejemplo, en el caso del proyecto que estamos, estos son verbos que vamos a utilizarlo para hacer el objetivo específico y el objetivo general, ¿no? Cuando tenemos un objetivo general, siempre vamos a encontrar un verbo infinito al comenzar. ¿Qué cosa debo identificar? ¿Cómo y para qué los debo realizar, no? En este momento, determinar el número de errores de una elaboración de cálculos, ¿no? Mediante un cuestionario, ¿no? De la empresa de trabajadores para la empresa, ¿no? Entonces, este ejemplo ya lo hemos presentado la anterior vez, que es lo mismo, un verbo infinito, siempre qué cosa, cómo y para qué se debe desarrollar un proyecto, ¿no? Y entonces eso llegaría a ser, por ejemplo, y un específico es un verbo infinito, el sujeto, ¿no? La condición y lo que espera, lo esperado, qué esperamos de este proyecto, de este verbo específico, más que todo, ¿no? Bien, en el caso del plan de acción, en el caso del plan de acción, en las actividades que tenemos que realizar, identificar, tabular datos, revisión y análisis, ¿no? Todas estas actividades debo realizar, ¿no? ¿Quiénes van a ser responsables, no? El personal directivo del instituto, docentes del instituto, miembros del OTB, la alcaldía, la gobernación, incluso aquí está la parte de los estudiantes, ¿no? ¿Qué herramientas físicas de utilizar, herramientas, maquinarias, equipos de colaboración? Seguramente va a haber en el proyecto alguien que pueda colaborar. Otro aspecto que debe manejar es un presupuesto referido a un monto económico que necesita aparecer frente a un número de gastos para este proyecto. Debo manejar un presupuesto más o menos qué gastos debo tener para que se realice el proyecto. Entonces debo estimar, ¿no? Y tener las responsabilidades compartidas con el proyectista, que en el caso va a ser el estudiante. Cuando hablamos de cronograma incluye actividades, un calendario de trabajo. Debo tener siempre un calendario de trabajo para que justifique, por ejemplo, ¿no? En el primer momento voy a tener un diagnóstico comunitario, las necesidades, una programación del proyecto comunitario, qué es lo que debo proyectar a futuro, ejecución del proyecto comunitario, evaluación del proyecto. Entonces, esos trabajos debo tenerlas claramente, ¿ya? Y por último, voy a tener las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas es una lista de referencias bibliográficas que comprende un universo de los materiales consultados, citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor, ¿no? Por ejemplo, para citar libros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Apellido del autor, iniciales, del nombre, año de publicación, entre paréntesis, título y edición del libro, ¿no? Y de la ciudad donde se está, ¿no? La editorial. Entonces, esto es
el trabajo sociocomunitario productivo, es el perfil que ustedes tendrían que presentar de aquí a 2 semanas, ¿no? Y entonces vamos a quedar aquí y entonces quisiera escuchar algunos comentarios y ya que sean breves, por favor. ¿Listo?